Soy la madre que te parió. No somos el ombligo, somos el corazón del mundo. Contigo hasta el infinito y más allá. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo esencial es invisible a los ojos. Queremos vestirnos como nos dé la gana. Soy una mujer. La mayor rebeldía es amar sin medida. Hace una semana me llamó Jaime Mayor Oreja y me propuso echar una mano para presentar este acto y te costó aproximadamente 6 segundos, poco más o menos. La excusa fue, oye, con este libro que has escrito y tal, el de mi abuela sí que era feminista, pues oye, ¿por qué no hacemos un acto, que vamos a montar un acto sobre mujeres, etcétera? Bueno, encantado. Yo en cuanto termine, lo que sí pido es disculpas porque voy a salir pitando, que como digo, estoy haciendo pellas y tienen que ser las pellas más cortas posibles. Por lo tanto, en cuanto pueda, me voy a seguir haciendo el programa. Yo me puse a escribir el libro, voy a ser muy breve porque las protagonistas son esas 4 señoras que van a escuchar a continuación. Yo me puse a escribir el libro porque tengo la suerte en los últimos años de mi vida de haberme recorrido el mundo entero, tanto para un lado como para el otro, haberme recorrido España entera desde lo mejor hasta lo peor, y había un denominador común en todos esos viajes, les puedo asegurar que hay un denominador común, y es que ya sea en una guerra, que he estado en unas cuantas, ya sea en una catástrofe humanitaria, que he estado en todas, ya sea en un atentado o ya sea en cualquier tipo de crisis, el denominador común es que siempre aparece ella. Siempre. No voy a hacer demagogia, ¿eh? Hay señores estupendos, faltaría más, hay militares, hay diplomáticos, hay cooperantes, hay misioneros. No seamos necios ni estúpidos. Pero el denominador común es que siempre hay una de ellas. Y suele ser madre o hermana. Cuando digo hermana me refiero a misioneras, lógicamente. Pero siempre hay alguien que tira de la familia, que tira de la tribu, que tira del barrio o que tira de la sociedad entera. A partir de ahí me puse a recopilar y encontré, hace poco más de un año, estaba con 3 monjas increíbles en Kiev, en Ucrania. Encontré a una mujer maltratada de una manera atroz. Ella es gitana, el animal de la bestia, el marido no. En las 3.000 viviendas de Sevilla, no hay que irse muy lejos, para ver lo que es el sufrimiento y cómo se sale adelante. Ahora esta señora, que la llamé Remedios, no se llama Remedios por razones obvias, ahora esta señora es camarera de un hotel, es Kelly, y por las tardes aprende a coser en el mismo centro donde la niña, la hija, aprende flamenco. Me pareció tan bonito y tan empoderante que la metí en el libro. Luego conocí también a la capitán Cristina Justo, una enfermera de Parla o de Coslada, por ahí, que estudió en la Complutense y al acabar enfermería se puso a hacer las oposiciones para el ejército, ahora está en el Servicio Aéreo de Rescate y es de las que se tira en el cable al barco de turno y te saca a quien puede, y su quirófano y su mesa de tratamiento, doctora, su camilla es en la plataforma del helicóptero. Imagínense lo que es esta mujer. Y así todas. Yo estuve con Silvia García, que es una gimnasta olímpica que codirige la Fundación Ramón Grosso. Para los que somos futboleros, Ramón Grosso hay que ponerse firmes, por la etapa en la que estuvo en el Madrid, no en la otra. Y ella lo que hace es traerse niñas del Chad a Pozuelo, de uno de los países más pobres del mundo, por no decir el que más, al municipio más rico de España o casi de Europa, y las va a llevar a las Olimpiadas de París.
haciendo gimnasia. Me parece un cuento tan maravilloso, completamente real, y así sucesivamente. Por lo tanto, el capítulo 1 del libro que te voy a contar, Jaime, es nuestra queridísima y admiradísima Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco, que me cuenta cómo sacó a sus hijos adelante, a su hijo y a su hija adelante, que me cuenta cómo estando en casa oye la explosión porque mataron al marido ahí debajo. Como todos los atentados son inolvidables, pero este especialmente, ¿no? Y bueno, me parece una lección, todas ellas, me parece una lección de dignidad, de fuerza, de solidaridad y de amor increíble. El título del libro no es mío, el título lo puso la editorial y la conclusión y la coletilla es, y lo vamos a ver con estas 4 señoras que ahora vais a intervenir, la coletilla es: la política oficial no nos va a enseñar, y a ustedes, señoras, menos todavía, qué es ser feminista. A mi abuela, familia republicana, que sacó a sus 7 hijos, porque otros 7 murieron, que los sacó haciendo extraperlo y contrabando y haciendo lo que podía en toda la comarca esta de Talavera, le van a enseñar lo que es el feminismo, a mi abuela. O a mi madre, que apenas sabía firmar. Y a todas ustedes. Y lo vamos a comprobar con estos 4 ejemplos. ¿Me he enrollado mucho, Isabel? El acto consiste en que cada una de estas señoras hace una intervención, nos explican en qué trabajan, nos explican en qué investigan, nos explican de qué va su día a día y luego hacemos un coloquio. En primer lugar, Mónica López Barahona es bioquímica, presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune, aquí en España. Por favor. Y bueno, para mí como científica, créanme que me resulta difícil hablar sin diapositivas y sin hablar de genes y estas cuestiones sobre las que suelo hablar y dar un testimonio como mujer, pero yo creo que tardé más o menos lo mismo que Ángel en aceptar la invitación de Jaime, así es que hablaré de mi testimonio como mujer en las distintas facetas en las que trato de desarrollarlo. Yo pertenezco a una generación de mujeres que hemos tenido el privilegio de haber podido completar una formación superior universitaria y de haber podido ejercer nuestra profesión, cuestión que ahora parece obvia, pero que hace unos años, como bien sabemos, no lo era tanto. Desde los 14 años tuve la suerte de tener muy clara mi vocación, quería estudiar ciencias químicas, quería estudiar la especialidad de bioquímica, quería investigar en oncología, quería saber, conocer un poco más ese misterio del cáncer. Y esta vocación en el hacer se fue consolidando también en una vocación en el ser, una clara vocación al matrimonio que se fue consolidando también, ¿no? Tener un sitio en el ámbito de la investigación básica en nuestro país, como bien saben, no es fácil. Y cuando me correspondió a mí acceder a realizar un doctorado, pues las cosas eran difíciles, había muy pocas becas, era necesario tener un expediente académico brillante para poder conseguir una de ellas y tuve la suerte de encontrarme entre los afortunados que la conseguimos. La investigación empezó a ocupar la mayor parte de mi vida, 7 días a la semana, incluidos fines de semana, sin horario en el laboratorio y aparentemente no quedaba tiempo para nada más. No obstante, los días tienen 24 horas para todo el mundo y creo que es esencial el saber gestionar el tiempo. De modo que quedó tiempo para casarme, quedó tiempo para dedicar tiempos importantes de mi vida a proyectos humanitarios de los que voy a tener una mención especial porque creo que es lo que más me ha enriquecido como mujer y tiempo también para tener hijos a los que también dedicaré un tiempo en esta intervención. Son muchos los proyectos de ayuda humanitaria en los que he tenido la suerte de participar, cuestiones de las que normalmente no hablo porque hablo de ciencia, pero la verdad es que son experiencias de vida difíciles de transmitir, pues lo que realmente importa es vivirlas y considero que las mujeres tenemos unas virtudes especiales para colaborar en este tipo de iniciativas. Nuestra capacidad de entrega, nuestra intuición, nuestro instinto maternal, nuestra sensibilidad hacen de nosotras personas idóneas para participar en este tipo de tareas. He tenido la inmensa suerte de colaborar como voluntaria con las misioneras de la caridad, tanto en Perú como en España, y puedo garantizarles que con ellas he aprendido mucho más de lo que haya podido aprender en los laboratorios de investigación nacionales e internacionales en los que he trabajado. Aprendí sin duda cosas distintas, ellas no me enseñaron genética ni las bases de la oncología molecular, pero desde luego cosas mucho más importantes para vivir de otro modo. Aprendí
¿Qué es lo imprescindible? Aprendí qué es el amor, qué es la entrega a los demás sin distinción, qué es la alegría posible en mitad del sufrimiento y de la pobreza. Aprendí, en definitiva, lo que la fundadora de las Misioneras de la Caridad, hoy Santa Teresa de Calcuta, hizo vida y mostró al mundo de una manera excepcional. Una mujer pequeña por fuera y muy grande por dentro. Una mujer cuyo atractivo no era ni su cuerpo ni su cara, sino su corazón. He visitado también como voluntaria, por ejemplo, el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde tuve la ocasión de colaborar pues, dando clases a un niño, entonces niño de 10 años, que había quedado pentapléjico, en silla de ruedas y conectado a un respirador artificial. Y es otra de las personas de las que más he aprendido. Su afán de superación, su tesón, su ánimo, su constancia, su sentido del humor. Una de esas personas anónimas que son un ejemplo de vida. Y el voluntariado sigue muy presente en mi vida, ahora con proyectos en República Democrática del Congo o en Benín, muy directamente vinculados con la ayuda a la mujer que sostiene de manera muy especial en África la familia y la sociedad. Procesos y proyectos de alfabetización, aprendizaje de la lengua francesa en este caso, etc. Pero volviendo a la profesional, a la bioquímica y a la biología molecular, pues he podido investigar en algunos de los laboratorios más prestigiosos del mundo, he podido profundizar en el conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad oncológica, conocer a premios Nobel, conocer a investigadores del más alto nivel en esta materia, y ambas cuestiones me han enriquecido mucho, tanto intelectual como académicamente. Sin embargo, las discusiones en el laboratorio solían acabar y suelen acabar con una pregunta recurrente, un ¿quién sabe? Y ese quién sabe me llevó a estudiar filosofía, hacer un máster en filosofía para ignorantes de filosofía, que sin yo saberlo me estaba sentando las bases, estaba poniendo los pilares para lo que luego sería mi dedicación a la bioética. Y es que la ciencia básica puso delante de mí investigaciones y técnicas que no son neutras desde el punto de vista ético para el hombre o para el planeta. Cuestiones como cuándo comienza la vida humana, cuándo podemos decir que estamos frente a un nuevo ser humano, qué implicaciones tiene sobre una mujer y sobre el embrión o el feto la fecundación in vitro, la edición génica, los alimentos transgénicos, las células troncales, más comúnmente conocidas como células madre. Cuestiones que fueron cada vez más interesándome, y esto ocurría al tiempo que yo ya me había casado y esperaba a mi primera hija, lo que se había convertido indudablemente para mí en una prioridad. De manera que fui dejando la bata del laboratorio y dedicándome a esta otra investigación que, además de ser apasionante, está muy directamente vinculada con cuestiones que atañen de pleno a la mujer. Y además se trata de un tipo de investigación más compatible con el ejercicio de la maternidad, más conciliable con la maternidad. De este modo, la bioquímica y la biología molecular fueron convergiendo en mi mundo profesional en dos vertientes, la oncología molecular y la bioética. La oncología molecular fue derivando hacia una versión docente, un diseño y una puesta en marcha de un máster de oncología molecular que ofrece ahora su 18ª edición y que dirijo. Y la bioética forma, sin duda, una parte muy importante en mi vida profesional actual. En parte como investigación, pero también como formación. Tengo el honor y el privilegio de dirigir la cátedra de bioética que lleva el nombre de un gigante, del profesor Jérôme Lejeune, el genetista francés que identificó la causa genética del síndrome de Down, y presidir la fundación que lleva su nombre. Acabamos de inaugurar el Instituto Médico Lejeune para atender a personas con discapacidad de origen genético, gracias al apoyo del Colegio de Médicos, lo que he agradecido a su vicepresidente personalmente antes. Y considero que desde la bioética es desde donde he podido aportar un grano de arena más en defensa de la dignidad de la mujer, tratando de mostrar la evidencia científica que pone de manifiesto cuándo comienza una vida humana. Y esto es desde el momento de la concepción. No es una cuestión ideológica, es una cuestión científica. ¿Y cuáles son las consecuencias de acabar con ella en su fase embrionaria o en su fase fetal? Consecuencias que no lo son solo para el embrión o para el feto, sino también para la mujer, pues son dos las víctimas en el aborto, no en la interrupción voluntaria del embarazo. El embarazo no se interrumpe, el embarazo se finaliza con el aborto. Las consecuencias son para el nasciturus y son para la mujer, aportando también evidencias científicas sobre los efectos negativos que puede tener para una mujer el someterse a un alto número de ciclos de fecundación in vitro, consecuencias que pueden ir desde la hiperestimulación ovárica hasta la estimulación de cánceres ginecológicos hormonodependientes. Llamando la atención sobre lo que es la explotación de la mujer especialmente vulnerable en técnicas, por ejemplo, de maternidad subrogada. Muchas de estas cuestiones que se nos plantean hoy a las mujeres como logros,
pero que no son tales, sino nuevas formas de explotación y de vejación de la mujer. Por propia experiencia, les puedo decir que he visto morir a una amiga tras someterse a alterados ciclos de fecundación in vitro, dejando huérfanos a sus 3 hijos concebidos por esta vía tras el parto de los mellizos. Conozco casos de auténtica explotación real de mujeres que alquilan sus úteros. Y es muy necesario que se hable alto y claro de estas cuestiones y se pongan sobre la mesa las consecuencias que esta práctica tiene tanto para la madre gestante como para el hijo. Conozco también, gracias a la participación en una fundación que se denomina Fundación Golfín, que acogemos a mujeres embarazadas en riesgo de aborto, conozco también de primera mano a mujeres a las que tendiéndoseles una mano real y con un apoyo real en un embarazo no deseado o en un embarazo dificultoso, han seguido adelante y han optado por dar a su hijo en adopción o no en función de las circunstancias de cada una. Puedo decir en primera persona, pues mi segunda hija es adoptada, que hay formas de conciliar las cifras de aborto de nuestro país y la lista de espera de adopción internacional. Es una cuestión de voluntad política, en gran medida, y también es una cuestión de voluntad política el favorecer los procesos de acogida permanente de los miles de menores que están institucionalizados en residencias en nuestro país y en centros de acogida. ¿Cómo es posible que todas estas realidades no se concilien con programas que permitan agilizar los procesos de acogida y la adopción? La sociedad tiene todavía un largo camino para recorrer para que la mujer tenga el reconocimiento que merece y el apoyo que merece. No es una cuestión de igualdad, pues afortunadamente los varones y las mujeres no somos iguales, sino que somos complementarios. Y es en esa complementariedad donde hay que fundar los valores de la mujer, distintos e irreemplazables frente a los del varón. Es una cuestión de abordar la realidad tal como es, aceptando la realidad biológica elocuente de que, por ejemplo, la mujer y no el varón es quien gesta la descendencia y, por tanto, la que tiene que tener todos los apoyos durante la gestación. La solución no es discriminar a la mujer si tiene 1 o 2 o los embarazos que considere oportunos durante su vida profesional, sino apoyar con medidas reales, eficaces, la conciliación real entre maternidad y profesión. Entender la maternidad como una dimensión esencial de la mujer es algo que todos debemos apoyar. En mi experiencia puedo afirmar que no hay logro profesional, intelectual, reconocimiento académico, premio, ni nada, absolutamente nada, que pueda compararse con la maternidad, tanto biológica como adoptiva, de aquellas mujeres que tenemos esta vocación. Se ha conseguido mucho, pero queda mucho por hacer por y para las mujeres de verdad. A la mal llamada República Democrática del Congo, en fin. Yo hace poco estuve allí y tengo un montón de imágenes, pero una de ellas, porque estuve con Ana Gutiérrez, una médico, misionera, monja impresionante, y me decía que me quedé con 2 claves. Una, el principal parte médico que firma es arrivé mort. Lo principal, el mayor número de certificados es arrivé mort, siempre niños, niñas. Y lo que más trata son niñas violadas, destrozadas, fístula grado 7, grado 5, destrozadas, lo que más. Y recuerdo que yendo por Kinshasa, en su coche, aquello era el infierno, recuerdo que le pregunté, me llamó la atención un hecho y le pregunté al chofer, le pregunté, oiga, ¿aquí no hay prostitución? Porque en África tú vas viendo por cualquier ciudad y vas viendo clarísimamente la que hay liada en cualquier lado. Y le dije, oiga, ¿aquí no hay prostitución? Me dijo, no, aquí no hay nada de prostitución. ¿Para qué? Es decir, un grupo de hombres o de tal, veo a esa chica, ven para acá. ¿Para qué voy a pagar? Es impresionante, ¿eh? ¿Han oído en todo este tiempo del feminismo oficial alguien que hable de esas mujeres y de esas niñas? ¿No tienen derecho a que montemos todo el ruido posible por todas esas niñas violadas, machacadas, hundidas, prostituidas, traficadas de por vida? Chico, yo es una de estas cosas del feminismo oficial que nos invade que no puedo entender. No hay nada más repugnante que lo que están haciendo a tantas niñas por ahí. Y desde aquí, ni mu. No lo puedo entender. Gracias por recordármelo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber contado conmigo, Jaime. Es para mí un verdadero honor. Y yo la verdad que cuando me llamaste y me dijiste, Isabel, quiero que hables de la mujer,
pensé, te has equivocado de persona. Te has equivocado de hermana o te has equivocado sobre todo de Isabel. Porque creo que hay una Isabel que te podría hablar y que os podría hablar muchísimo mejor sobre la mujer que yo. Pero como me toca hablar, pues aquí estamos. Y es que yo soy una mujer que he vivido en un mundo de mujeres. Soy la cuarta de 5 hermanos, en donde mi único hermano yo no llegué a conocerlo, y he vivido toda la vida rodeado de mujeres. Y con ello me refiero a muñecas, lazos, rosa. Y eso no ha impedido que nos encantase el fútbol, el Barça. Bien se sabe en mi casa que somos fanáticos del fútbol. Y también de las peleas, de puñetazos. Y por qué no decirlo, mi color favorito es el azul. Por eso, a mí cuando me dicen, no, es que las mujeres son, no, es que las... ¿Qué significa que sean las mujeres? Y yo para realmente hablar de la mujer tengo que hacer referencia a la figura de referencia, de modelo que para mí ha sido en este mundo mi madre. Y es que ella realmente me ha enseñado lo que es el mundo femenino, una referencia femenina, en general y en particular siendo mujer. Yo, gracias a ella, he entendido realmente el valor de compaginar la vida familiar, la vida de pareja, la vida matrimonial con el trabajo. ¿Cuántas veces habrá llegado ella a casa agotada, reventada, en sus tacones, reíros de los míos, y aún así ella me preguntaba por las notas, me preguntaba por los estudios, incluso me tomaba la lección. Y es que para mí eso es una mujer que sabe compaginar su pasión profesional, su pasión en el mundo cultural y su pasión emocional, su familia, sus hijos. Por eso, a día de hoy, yo abogo porque las mujeres seamos modelos de referencia en donde hagamos atractivo el compaginar ambas cosas, el compaginar ese mundo emocional, ese mundo familiar, con esa pasión, con ese mundo más profesional. Y es que, insisto, para mí, ella es un modelo a la hora de poder lidiar, de compaginar ambas cosas, pero también de renuncia. Y esto lo tenemos que saber. Las mujeres, a día de hoy, tenemos que saber renunciar y tenemos que saber compatibilizar ambos mundos. Lo ha dicho ahora Mónica, no hay nada en este mundo más gratificante que tener una familia unida, que tener una familia, que tener unos hijos. Y esto a día de hoy no vende. Ni vende ni gusta, porque lo que realmente vende es una mujer profesional, exitosa, que llega tarde, que tiene un gran puesto de trabajo. Y realmente lo pequeño, lo del día a día, que es llegar a casa, que es cuidar de la familia, no vende y no gusta. Por eso tenemos que ser verdaderos modelos de identidad femeninos, y en general, pero sobre todo femeninos, para esta sociedad que tanto lo necesita. Y todo ello acompañado de modelos masculinos. Yo siempre lo digo, el mayor feminista que yo conozco en esta vida es mi padre. Es padre de cuatro hijas, cada cual con más personalidad que la anterior, pero es que además es hermano de 5 hermanas, ha tratado a miles de mujeres en esta vida. Y no solo eso, sino que además en la consulta somos casi todo mujeres. Y para mí, el modelo masculino que él ha representado dice mucho en cómo yo veo a la mujer a día de hoy. Porque él ha sabido potenciar a mi madre, ha sabido potenciarnos a cada una de nosotras. Porque lo decía también Mónica, los hombres y las mujeres somos distintos. Nuestro cerebro desde el momento de la concepción es distinto. Y sin embargo, somos muy complementarios y tenemos que ser complementarios. Y yo esto lo veo todos los días en la consulta como psicóloga. La forma de ver la vida, la forma de cómo nos afectan las cosas. El mundo femenino es riquísimo y nosotros tenemos una cosa que es ese mundo interior de la ternura, de las emociones, mucho más amplio y mucho más completo que el del hombre. Pero no por ello mejor ni peor, sino complementario, insisto. Por eso, como mujer, como madre de familia, porque yo voy casi camino igual que la mía en algunas cosas, ya tengo 2 niñas, en este mundo tan apasionante hay que saber compaginar. Yo siempre digo en consulta que saber renunciar, saber decir que no, es salud psicológica. Y las mujeres, en momentos de nuestra vida, tenemos que aprender a renunciar, sabiendo que hay momentos que tengo que potenciar más pues, mi mundo más académico, o más divulgativo, o más profesional, o más psicológico, o más familiar, y no pasa nada. Pero realmente en que podamos compaginar en cada momento, sabiendo cuál es el ámbito importante, ahí es donde está realmente nuestra grandeza. Lo decía Ángel,
Las mujeres siempre estamos ahí porque tenemos ese punto emocional, ese punto de feminidad que hace que conectemos mucho más con las personas, que sepamos ver de corazón a corazón. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer y lo que tenemos que enseñar a todas las personas de nuestro alrededor. Porque solo así realmente haremos una sociedad que sea fuerte, que no reivindicativa, que no vaya a la batalla, pero realmente felices con lo que somos, por cómo somos y por nuestra personalidad. No por ser hombres o por ser realmente mujeres. Porque, insisto, solo en esa complementariedad podremos encontrar realmente a esa persona que pueda sacar lo mejor de nosotros, como yo he visto en mi padre y como yo a día de hoy lo siento y lo veo cada día con mi marido, que siendo hombre saca lo mejor de mí. Porque igual que esa frase que se dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada mujer también puede y debe haber un grandísimo hombre, sin menospreciarlos, pero sabiendo que nosotras tenemos ese punto emocional que nos hace siempre conectar de forma mucho más directa con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Lo del fútbol es verdad, lo del Barça es lamentable, pero en fin. No, iba a comentar una anécdota que comentábamos cuando hemos llegado, pero es que es preciosa. Yo de chaval, hasta que me rompieron el tobillo y me abrieron en la misma entrada y me abrieron la cabeza, jugaba mucho al fútbol. Y jugábamos los domingos en un campo, un grupo de periodistas, teníamos siempre el mismo campo de fútbol contratado. Y venía algún añadido, entre ellos un tal doctor Rojas, tu padre, que venía a jugar al fútbol. Y recuerdo cómo todos los domingos se daba a las 4 niñas, así, y yo me llevaba a mi hijo mayor. Y los soltábamos por ahí, por los pinos, alrededor del campo de fútbol, y lo que es la vida. Pasan los años y nos encontramos en sitios como este. Tú eras una de aquellas 4 canijas que venían a jugar al fútbol y que os soltaba... Sí, pero el lazo era culpa de esta señora. Y les soltábamos a jugar por ahí y era con mi hijo mayor. Me parece una anécdota muy bonita y siempre que veo alguna de ellas la recuerdo y me hace mucha ilusión. Bueno, yo lo de Mujeres de Verdad lo he interpretado como una mujer que está en búsqueda de la verdad y que creo que siempre lo he estado. Bueno, yo sí me he traído diapositivas porque los médicos... Bueno, soy Luisa González, soy médico y alguna cosa más que os voy a contar. A ver si me funciona esto. Sí, soy mujer, madre médico, 3M, soy 3M. Se puede leer de arriba abajo, de izquierda a derecha, porque soy las 3 cosas a la vez de una forma casi muy difícil de separar, ¿no? Me siento las 3 cosas, me siento estas 3Ms. Y bueno, pues... mujeres de verdad que le gustan los hombres de verdad. Yo tengo un hombre de verdad a mi lado que me habló de Platón cuando yo iba a hacer esta pequeña intervención. Entonces dice Platón, por boca de Sócrates, que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Agradezco, por tanto, esta oportunidad de repasar los días que he vivido para afrontar mejor los pasos siguientes de mi biografía. Esta es la oportunidad que me ha dado Jaime, ¿no?, de examinar qué es ser mujer, qué ha sido para mí ser mujer y qué se puede poner en valor de ser mujer. Es, por tanto, una nueva ocasión para mí de entrar en diálogo con nuestro mundo, para volver a cuestionarme los grandes temas, para repensar la sociedad, sacar partido a lo que he recibido, a lo que soy, o mejor dicho, quién quiero ser yo para el mundo. Empecemos por el principio. Para contar una historia auténtica sobre mí misma debo mirar a mis raíces, a mis ingredientes. En primer lugar, como ser humano, es preciso escuchar el lenguaje de la naturaleza para llegar a conocer y aceptar quién soy yo, Luisa González en mi caso, de dónde vengo. No me he creado a mí misma, procedo del amor. Alguien deseó mi existencia y mis padres la hicieron posible. Eso me da forma, excluye lo que no soy. Por tanto, con patata, cebolla y huevo no se puede hacer Macedonia. Y me interpela a buscar el sentido de mi vida, a dar mi mejor versión. Yo soy una tortilla de patata 3M, madre, mujer y médico. Y aunque esto parece muy tonto, sí que nos puede hacer reflexionar. En mi vida de mujer ha habido mujeres y hombres que han sido mis referentes. Yo fui a un colegio femenino, luego estudié en un colegio mayor, en una universidad, y mi colegio mayor también era femenino. Ahí descubrí el valor inmenso de la amistad y de la búsqueda constante de la verdad
y de la libertad, pero siempre con el cariño, siempre contando con que hay que ser amable y respetar a todas las personas. Bueno, pues con estos hombres y mujeres que han sido mis referentes, hoy estamos muy necesitados de grandes referentes, tanto masculinos como femeninos, fuertes, contundentes, bien delimitados. Mi madre, mi padre, mi abuelo Magín, en mi Galicia natal, me cogieron de la mano, como aquí el maestro Sifu coge a Kung Fu Panda, y me animaron a no tener miedo. Me enseñaron que los límites te hacen libre y que es preciso exigir, marcar fronteras y dejarse guiar. Han dejado en mí una cabeza rebelde, pero un corazón dócil, abierto al mundo, capaz de disfrutar. En el colegio y más tarde en la universidad tuve la fortuna de encontrar personas que creyeron en mí. Basta con que una persona crea en ti para que puedas sacar todo tu potencial y nunca debemos decir que es game over para nadie. Eso intento hacer como madre. Tengo 6 hijos y además de un amor inmenso, trato de confiar en ellos, de quererles como son. Y bueno, pues luego yo soy anestesista en un hospital público aquí de Madrid y también soy vicepresidenta del Colegio de Médicos. Y bueno, y este es mi día a día, ¿no? Con mi paciente, que es mi centro, pero con todas estas máquinas. Y soy una mujer pues, del siglo XXI que en el fondo vive en un circo de 3 pistas y se hace muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo pues le doy vueltas a lo del ser humano y la nueva ecología, porque siempre he pensado que lo importante es el amor, ¿no? Y ahora mismo se habla mucho de autonomía, pero yo creo que la verdadera libertad y la verdadera identidad de la persona está en la conciencia. Y luego, pues, todos estos dilemas éticos con la cultura del descarte y de la cancelación que vivimos, ¿no? Y frente a ellos, pues trato de difundir la medicina del cuidado y tratar de que las personas no estén tan confundidas, porque hoy se nos quiere generar muchísima confusión sobre la identidad sexual. Y estas cosas pienso yo cuando tengo a mi paciente dormido, porque en la anestesia hay momentos de gran tranquilidad, como en la aviación, pero tenemos pues a veces turbulencias y momentos de despegue y aterrizaje apasionantes. Y también pienso mucho en las relaciones personales, porque el ser humano necesita de los demás. Es uno de los rasgos de humanización, nuestra capacidad de relacionarnos y cómo lo hacemos, porque hoy en día está altamente en cuestión la autoestima y debemos cultivar el perdón. Aquí os he traído este cuadro maravilloso, aunque también un poco aterrador, de Munch. Un ser humano se tapa los oídos y grita, su rostro recuerda a una calavera, su cuerpo está deformado, como están deformando los cuerpos de muchos de nuestros adolescentes actualmente con la ley trans. Las personas de negro le observan, el entorno es inquietante y oscuro. Estamos quizás ante la banalización del mal del que hablaba Hannah Arendt, que llevó a los totalitarismos del siglo XX que acabaron con millones de vidas humanas. La confianza absoluta en la ciencia como progreso y el dominio moral de lo subjetivo han fracasado para responder a los problemas del mundo. La cultura actual hace aguas, aumenta el suicidio, bien lo sabe aquí mi colega Isabel, y siento que nos toca transformarla en una cultura común más humana. Y esta es una mujer que siempre me ha inspirado, bastante más joven que yo, como ustedes pueden ver. Es Greta Thunberg, es sueca, ese país de las políticas woke. Ella, con tan solo 16 años, nos propuso que todo lo que tenemos que hacer es despertar y cambiar. Ella lo hizo en defensa del cambio climático y de la ecología, lo cual es muy bueno porque el planeta es un bien en sí mismo. Esta mujer, madre y médico, que les habla, un poco más mayor, se ha animado a difundir con la ayuda de todos ustedes una nueva cultura común que mejore la vida de las personas. Sí, he dicho bien, con la ayuda de todos ustedes. Como mujer he aprendido la empatía para conocer y amar al otro. Como madre he aprendido el inmenso valor de toda persona, sea como sea. Como médico he aprendido que el futuro está en los cuidados. A todo esto y a lo que ustedes sean capaces de aportar, le he llamado la nueva ecología del ser humano. Ser médico hoy, mantener intacta la sagrada relación médico-paciente frente al mercantilismo capitalista y el materialismo sanitario que impone sus reglas biopolíticas,
Trato de rescatar la ética médica escondida y devolverla al bolsillo de mis colegas desde mi posición ahora en el Colegio de Médicos, para recuperar esa mirada científica comprometida, llena de conocimiento, pero también llena de compasión, porque somos un paquete frágil, todos tenemos alguna discapacidad, en algunos es más visible que en otros, y lo que reclaman nuestros pacientes son los cuidados. Eso también habremos de hacerlo entre todos, una medicina del cuidado. Las mujeres somos especialistas en lo concreto, el amor por la realidad concreta, por las cosas pequeñas. Eso nos dota de capacidad para el detalle, que tanto puede cambiar el día a día de las personas, ¿no? El ser detallistas. Pero además creo que las mujeres captamos lo que va más allá de la realidad material. Somos capaces de pensar con el corazón. Decía el Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Hoy es prioritario darnos cuenta de que realidad y percepción no son lo mismo. Por mucho que ame a mi perro, eso no lo hace humano. La digitalización excesiva, adictiva, está generando gran confusión entre realidad y percepción. Se vive la vida de otros. Se etiqueta a las personas por lo subjetivo, lo aparente, lo que se siente. Y se llega a barbaridades como desear ser otra persona y cambiar el propio sexo. Decía el maestro Marañón que el cerebro es el órgano sexual más importante del ser humano. Pienso que el conocimiento nos da poder, seamos mujeres o varones, pero cuando se dedica a la belleza y a lo que nos trasciende, ese poder es verdaderamente transformador y nos lleva al compromiso. Ya estoy terminando. Como Gepetto, solo el amor nos da la capacidad de dar vida. Pero la nueva vida de Pinocho le da a Pepito Grillo su conciencia. Ahora es capaz de elegir si escucha a su conciencia y si elige con su libertad, gracias, lo que vale la pena. Y yo, bueno, ya les he dicho que vivo un circo de 3 pistas como mujer, madre y médico. Estoy casada, tengo 3 hijos, trabajo en 2 sitios y pienso en todas estas cosas mientras estoy en quirófano. Pero tengo una lista de Spotify que se llama Tiempo Ilimitado. Y esta lista de Spotify me lleva a contemplar que además del tiempo cronológico que todos tenemos, ustedes y yo, ese 24/7, que es la realidad y es lo que debemos amar para poder ser felices, pero tenemos también una realidad, un tiempo interior que no nos delimita tanto, que nos lleva a contemplar. Creo que estamos en un momento como mujeres y como varones también que necesitamos de la contemplación. Miren las hojas de los árboles, miren la cara de los niños pequeños. Necesitamos recrearnos para recuperar la felicidad. Yo soy de 1969, cuando el hombre llegó a la luna y cuando Martin Luther King gritó I have a dream. Yo también tengo un sueño. Me he empeñado en esto de la ecología del ser humano y en que la medicina del cuidado y cuidar de los demás es el futuro mejor que podemos construir. Y también quiero decirles que siempre he pensado que se puede ser moderna y fiel a Jesucristo. Yo soy cristiana, San Juan Pablo II ha sido un modelo para mí de modernidad, a la vez que nos ha traído de forma viviente el valor del perdón, porque el rencor y el resentimiento generan amargura y bajan la autoestima. Necesitamos una revolución para cambiar este mundo que no nos gusta y que está en crisis. Es la revolución de las conciencias, donde el hombre vuelve a ser situado en el centro en esta nueva ecología. Gracias, esta es mi revolución. No sé si se quieren apuntar. A ver si lo he entendido bien. Tú le has dicho a tu marido que venías aquí y se ha puesto a hablar de Platón. Hay gente pató, ¿eh? Hay que recordar que hay gente pató. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención y es verdad. En el capítulo 1, Conchita Martín, nuestra amiga Conchita, dice que a ella quien más le ayudó después del asesinato de su marido fueron su grupo de amigas. Dice, porque es que tú a lo mejor no lo entiendes, me decía durante la entrevista, me decía, pero las amigas para las mujeres es algo mucho más importante que los amigos para los hombres. Vosotros tenéis ahí vuestra pandilla, os tomáis vuestras cosas, veis el fútbol, lo queráis o llamáis. Para nosotras es mucho más. Me ha parecido muy interesante y eso que me dijo ella seguro que es verdad y es muy bonito. Gracias,
por estar aquí, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, después de oír a estas mujeres fantásticas y excepcionales a las que admiro muchísimo, pues me van a permitir que no hable de mí, sino que haga un pequeño homenaje saliéndome del guión, que haga un pequeño homenaje a los hombres. En concreto a los padres y a los maridos, porque como muy bien decía Isabel, efectivamente, detrás de toda gran mujer suele haber siempre un gran hombre, y ese gran hombre suele ser un padre o suele ser un marido. Y la mujer no se hace, nace, todo lo contrario de lo que decía Simone de Beauvoir, la mujer nace, pero la mujer autónoma, independiente, la mujer fuerte y libre, la mujer fuerte y libre se hace, y se hace desde el nacimiento. Hay que educar esa independencia, hay que educar a las mujeres para que sean libres, autónomas e independientes. Y esa función le corresponde sobre todo al padre, a los padres. Aprovecho para hacer un homenaje a todos los que estéis aquí presentes. Porque un padre lo primero que regala a una hija es la libertad. Parece que ahora mismo los padres constriñen, ejercen de forma autoritaria su poder. Y sin embargo, el primer regalo que le hace un padre a una hija siempre es la libertad. Y sé que os vais a sorprender las madres que estáis aquí, pero la libertad respecto de nosotras, precisamente, respecto de las madres, ¿no? Digamos que el padre libera a las hijas de ese amor que tenemos las madres respecto de los hijos y respecto de las hijas, que en ocasiones resulta incluso un poco agobiante o sofocante, porque el seno materno es profundamente acogedor, pero también es limitativo. Y nuestro instinto de adoración se puede transformar con mucha facilidad en instinto de posesión y exclusión. De manera que el padre empieza liberándonos y nos libera responsablemente. Eso es la paternidad. La paternidad es responsabilidad sin propiedad, igual que la maternidad es hospitalidad sin propiedad. Porque el padre ejerce la custodia sobre las hijas, en este caso estamos hablando de mujeres, pero también nos regala la aventura, que es maravilloso, porque el padre sabe que la familia es pertenencia, pero que también es errancia y tenemos que volar y volar libres. El padre es también un límite a nuestra omnipotencia. Toda niña nace, y todo varón por supuesto, nacemos con una tendencia a la omnipotencia, una tendencia a la tiranía, ¿no? Nos hemos acostumbrado durante 9 meses a ese placer de estar en el líquido amniótico, nuestras madres nos han hecho adictos al placer y cuando nacemos queremos seguir prolongando esos mecanismos biológicos intrauterinos. De manera que el padre pone o limita esa omnipotencia de la hija, imponiendo o estableciendo más bien la ley simbólica de la familia, el orden de filiación, y así mostrando a la hija que por ser mujer no tiene más derecho que los hombres, que los derechos hay que ganarlos con esfuerzo, con trabajo, superando obstáculos, no a base de cuotas, discriminaciones positivas o favoritismos. El padre es también aquel que desde la intimidad del amor frustra adecuadamente. Es el padre el que enseña normalmente a gestionar la frustración, a gestionar el fracaso. Es el padre el que impone límites que, como muy bien habéis dicho, nos liberan de la propia esclavitud, porque una libertad sin límites es una forma inédita de la esclavitud de mis deseos, de la esclavitud de mis pasiones, de la esclavitud de mis apetencias. Y el padre suele ser también el que hace el regalo del no. Está demostrado que cuando una niña, un niño por supuesto, acepten un no de su padre en el hogar, estarán preparadas para aceptar un no fuera también y por lo tanto para no sentirse víctimas. El padre es también un maestro de la verdad. El padre enfrenta a las hijas a la realidad, una realidad que a veces duele, como puede ser el caso de tener que oír el latido cardíaco del feto en el seno materno si se diera el caso, una realidad que hiere, que duele, pero que son heridas que provienen siempre del amor, porque el padre es como una comadrona. Las madres hemos regalado la vida carnal a nuestras hijas, pero el padre les regala la vida pública, la vida social, y evita así la infantilización de las mujeres. El padre además es modelo de masculinidad y nos enseña con ese respeto a su mujer, con esa cooperación en la familia, que el hombre no es malo, que el hombre no es tóxico, que el hombre no es perverso,
de una forma generalizada, que el hombre respeta a la mujer, que el hombre puede tener una virilidad profunda, una masculinidad equilibrada, una hombría serena, y enseña, por lo tanto, o muestra a la hija un filtro a través del cual ella va a ver la masculinidad. Y en ese aprendizaje social de la familia le enseña también que no puede volver a casa borracha y sola, sino bien acompañada por hombres respetuosos como lo es él, y si puede ser, en la medida de lo posible, sobria también. Y lo más bonito de la enseñanza paterna, o el mayor regalo, aparte del regalo del no, el regalo de la frustración, que es otro regalo, el regalo de los límites que liberan, es el regalo de la trascendencia, porque las madres enseñamos a rezar a nuestras hijas, pero los padres son el modelo carnal de Dios Padre en el cielo. Y de esa comprensión de la relación padre-hija, la hija comprenderá la relación con el Padre celestial. De manera que si queremos hijas que no estén infantilizadas, hijas que no se sientan víctimas, hijas que no pidan favoritismos por el mero hecho de ser mujer e hijas que no lleguen solas y borrachas a casa, habrá que revalorizar urgentemente la figura paterna. Pero lo mismo sucede también con el otro hombre, el marido. Hombre que también nos libera a las mujeres y nos libera principalmente cuando hemos sido madres, porque nos libera de esa tendencia o esa inclinación que todas tenemos una vez que hemos tenido hijos, de convertirnos en solo madres, demasiado madres, madres al 100%, y olvidar esa faceta materna, perdonad, esa faceta erótica más bien, como mujer que tenemos. El padre nos libera de los hijos, de ser, digamos, absorbidas al 100% por los hijos. El padre, por lo tanto, el marido, nos permite salir del hogar, nos recuerda que somos mujeres también, y si él entra en casa y le dejamos entrar en casa sin censuras, sin críticas, sin objeciones constantes, no como una mamá bis, sino admitiendo que es un hombre, entonces nosotros podremos salir del hogar. Por lo tanto, la mayor revolución del hombre es la liberación realmente de la mujer. No hay nada más liberador que los vínculos. Los psiquiatras, si no me equivoco, Isabel, y los psicólogos coinciden en que a mayor número de vínculos, mayor libertad, es una de las paradojas. Y uno de los vínculos, o yo diría que el vínculo que mayor libertad nos da, por lo menos a mí, aprovechando que está mi marido entre el público, ha sido y será el matrimonio. Muchas gracias. Luis. ¿Qué? Luis, ¿qué pasa, Luis? ¿Cómo te llamas? Luis. Esto es un experimento social 100% real. Hemos citado a varios niños en su colegio para hacerles alguna pregunta y proponerles un cambio de vida gracias a la inteligencia artificial. Empecemos por algo fácil. ¿Qué es un padre? Un padre es una persona buena que nos cuida, ayudar a sus hijos. Llevarnos al colegio. Ayuda, amor. Alguien que te cuida, que te quiere. Una persona importante, trabaja mucho. No sé qué es su trabajo porque está en el despacho. Y después se va a la oficina. ¿Qué cosas mejorarías de tu padre? Que pasará más tiempo conmigo. Se duerme, se despierta muy tarde, come demasiado. Muy pocas veces vamos a escalar. Lavarme los dientes más rápido. ¿Qué te gusta que juegue contigo, papá? A las princesas. Puede ser rey. Las matemáticas. Porque he sacado un 7 en las anteriores notas y quiero mejorar el 7. ¿Y eso qué tiene que ver con tu padre? Nada. Nos trajera merienda para recogernos. Que no regañe tanto. Pues haciendo todo lo que le pida. Muy bien, ¿ves ese aparato que hay encima de la mesa? Es un lector de cerebros. Diseña para ti el padre ideal según la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pone? 0, 2, R, D, P, M. Pues ahora cierra los ojos y concéntrate. La inteligencia artificial está diseñando para ti el padre ideal. Aquí está. Ya puedes abrir los ojos. Mira la pantalla. ¿Qué te parece? No sé.
Si tocas el timbre, podrías conocerle. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, ¿qué tal hijo? ¿Cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal hija? ¿Cómo estás? Bien. Tenía muchas ganas de conocerte. Estaba ahí en la máquina, estaba deseando salir para conocerte ya, por fin. ¿Qué tal? Soy tu papá ideal. Ya lo sé. El que no regaña nunca. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me encantan las matemáticas. ¿Eso no lo sabías? No. Y hay otra cosa que me gusta mucho, no sé si te gustará a ti, que es la sopa. Es mi plato favorito. ¿Y el mío? ¿Ah, sí? ¿En serio? Te tengo unas chucherías, que me han dicho que te gustan, ¿a que sí? Bueno, pues toma, aquí tienes. Yo nunca regaño. Nunca, 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 nunca. No me importa. ¿Tampoco? Oye, pues esto funciona, ¿no? Me gusta bastante jugar a las princesas, pero yo soy el rey. Me gusta viajar, pero hay un sitio que me fascina. ¿Cuál? Francia. A mí también me gusta. ¿Te gusta Francia? ¿Y de Francia hay algún sitio en concreto que te guste o que te gustaría visitar? Disneyland París. ¿Qué me estás contando? Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? ¿Te apetecería ir conmigo a Disneyland París? ¿Eh? ¿Sí? ¿Has estado antes? ¿Quieres ir? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale, antes de eso vamos a leernos un contrato, ¿vale? Contrato cambio de padre. Contrato cambio de padre. No se pueden tener dos papás. Reunidos en Madrid, el niño con nombre Cristóbal, ¿Sí? Luis, ¿vale? Lo tenemos que poner, Javier, acepta el cambio de padre y está conforme con pasar a ser hijo del padre ideal, que soy yo. El padre ideal le asegura una vida llena de lujos y comodidades, cumpliendo todas sus necesidades. La vida del niño se completará con una madre ideal, una abuela ideal, un coche ideal, una familia ideal, en definitiva, todo lo que necesite. Tan solo es necesario coger la maleta con sus cosas y abandonar la sala. La maleta está ahí. A modo de obsequio, la primera parada será Disneyland París. ¿Qué te parece? Bien. Así que si quieres, vete firmando, te pongo el gorrito y nos vamos a Disneylandia. Yo no quiero dejar a mi familia. Pero yo quiero ir con mi papá. Ah, no te preocupes, hijo. Ay, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Piénsatelo un poco, ¿vale? Entonces tienes que elegir a tu papá o a mí, pero es para siempre, ¿eh? Para mi papá, mejor dicho. Oye, chicos, ¿y ahora yo qué hago? ¿Me voy a tener que buscar unos hijos? No, porque si no yo voy a tener otro padre. Yo quiero tener mi padre de ahora. Yo soy el papá perfecto. No, tú eres un ordenador. Yo he puesto el dedo aquí. Ahí está, hombre. Papá. ¿Por qué has rechazado al padre ideal para quedarte con el tuyo? Por el amor, por la ayuda. ¿No te va con el papá perfecto? No, yo voy con papi. ¿Por qué conmigo? Porque este es el papá perfecto. Ah, Este es mi papi. pero hay que llevarte a más escaladas, ¿no? Sí. Mi verdadero padre. ¿Te cuento una cosa? Estoy muy contento que me hayas elegido a mí. Entonces, ¿quién es tu papá perfecto? Tú. ¿Y yo? Chocas a las 5. ¿Estás seguro de eso? Mira que me gusta mucho la escalada, ¿eh? Señoras, os hago la misma pregunta a las 4, por orden de aparición, si os parece. ¿Se está negando la ciencia? No sé quién lo ha mencionado, no sé si con estas palabras o en algún lugar lo he leído. ¿Se está negando la ciencia? Digo con los acontecimientos de las últimas semanas, de los últimos meses, con lo políticamente correcto.
Bueno, yo creo que lejos de negarse se le está dando un papel demasiado preponderante, demasiado. La ciencia es como lo que marca todo, ¿no? Entonces, si es científicamente posible, pues es también éticamente aceptable. Hablamos, por ejemplo, se ha mencionado aquí ley trans, alteraciones en adolescentes de caracteres sexuales, de los que luego pues, tiene todas las implicaciones que tiene. Pues no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable, ¿no? Yo creo que la ciencia tiene que estar informada por una ética, por una bioética centrada en la persona, y solo poniendo límites a la ciencia no se volverá contra el hombre. Isabel. Pues mira, creo que una de las cosas que está ocurriendo es que a día de hoy no se está realmente enseñando la diferencia psicológica entre los hombres y las mujeres. Y eso yo lo veo muchísimo en consulta, porque la forma que tenemos de ver la vida, la forma que tenemos incluso de cómo nos afectan los estímulos, los internos, los externos, incluso las propias personalidades, con su carácter y su temperamento, no tienen nada que ver tanto en hombres como en mujeres. Y creo que ahí hay que hacer mayor unión entre todos los puntos. Doctora. Sobre la ciencia. Por un lado, pues, lo que ha comentado Mónica, ¿no? La ciencia no lo puede explicar todo y hemos visto que con solamente la ciencia las personas no son felices. Hoy en día estamos ante el drama de que la gente ha perdido el gusto por la vida y tenemos más suicidios que jamás, ¿no? Luego, la ciencia, la razón no son suficientes para el progreso humano. Para el progreso del ser humano se necesita desarrollar otras facetas de la persona y colocarla en el lugar que le corresponde. Y por otro lado, se está haciendo anticiencia. Por ejemplo, se está haciendo anticiencia con la reasignación de sexo en menores, porque no está basada en ensayos clínicos, porque se da medicación fuera de indicación de ficha técnica y con efectos secundarios superiores al beneficio obtenido, sin que haya ningún dato científico que lo soporte. Se está haciendo anticiencia cuando a una mujer gestante se le niega una prueba diagnóstica en cualquier patología, ante cualquier diagnóstico, en este caso el diagnóstico de una gestación, se le ofrece una prueba de imagen, algo que complete, que dé mayor certeza a ese diagnóstico, y hoy en día pues no se puede hacer. Se está haciendo también anticiencia, y con esto termino porque puedo seguir y seguir, con el tema de que la eutanasia es una prestación sanitaria de ayuda a morir. Eso no es científico, todos los médicos ayudamos a vivir en la medida que podemos, a cuidar siempre y también ayudamos a morir, y no es una prestación sanitaria, no se hace desde la ciencia porque no es medicina acabar con la vida de las personas. Y no digo más. María. Si no me equivoco, corregidme las científicas, si no me equivoco, es desde la octava semana de gestación existe un cerebro femenino y un cerebro masculino. Y eso se está negando, es decir, se está negando a la ciencia porque se está negando uno de los fundamentos antropológicos esenciales del ser humano, que es la alteridad sexual, la existencia de un hombre y una mujer naturales desde el seno materno, desde antes de nacer. Y yo creo que se está negando efectivamente la ciencia, como decía Luisa, porque se está negando la razón, ¿no? Hemos sublimado los deseos, la razón se ha hecho desaparecer, que es uno de los fundamentos de nuestra civilización occidental, ¿no? Ya Platón nos instaba a calmar las pasiones y los instintos por medio de la razón, ¿no? Pero la racionalidad se ha perdido y por lo tanto nos hemos animalizado, porque la racionalidad está en la esencia del ser humano y además nos combina a utilizar o a actuar bajo máximas que se pueden convertir en ley universal. Entonces, sin racionalidad, el ser humano se deshumaniza, se animaliza y, de hecho, se utiliza lo tecnológico, como muy bien ha dicho Luisa, para barbaridades o acontecimientos que son realmente perversos, como son la eutanasia, la ectogénesis, la eugenesia, en fin, de manera que realmente lo que estamos es utilizando la ciencia para deshumanizar al hombre. Nunca podía imaginar que en un acto como este, Jaime, Platón saliera 2 veces. Siempre puede haber alguna más, ¿eh? No está de más, me imagino. La misma pregunta también para las 4. María, y creo que lo has comentado en tu intervención, asistimos a un discurso en que el hombre empieza a ser el enemigo. Y curiosamente, quien mantiene esa tesis, y perdón por la cuña, pero si no lo digo reviento, está ahí, en el puesto que está,
porque le ha puesto un nombre así, que no se me ocurre nada más machista, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Estamos viviendo un momento realmente de babuleo a la masculinidad, ¿no? Un momento incluso de misandria, de odio al hombre. Y lo más curioso es que se está imponiendo por... ¿Cómo has llamado el odio al hombre? Misandria. 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 Y se está imponiendo... Yo soy jurista, no estoy en el mundo de la medicina, pero desde el mundo jurídico se ve con mucha claridad por las leyes, ¿no? La ley de igualdad, discriminar al hombre, la ley de técnicas de reproducción asistida lo deja reducido a un donante anónimo de un gameto masculino, lo que vulnera directamente el derecho a conocer la filiación biológica que está reconocida por la Constitución. La ley del aborto no tiene en cuenta al padre para nada para decidir la vida o salvar la vida de ese hijo. La ley de protección de la infancia y de la adolescencia no permite a los padres ejercer la autoridad. La ley de permiso de paternidad no aparece la palabra padre, aparece la expresión progenitor distinto de la madre biológica. La ley del sí es sí, que os voy a contar, es una condena colectiva al sexo masculino, de manera que, bueno, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, lo tenéis muy complicado. La misma pregunta para tu hospital, para la consulta, para el laboratorio. El hombre enemigo. ¿Qué pasa con los hombres, quieres decir? Bueno, yo realmente, estoy totalmente de acuerdo con María. Yo creo que el ser humano es un ser sexuado, el sexo es binario, mujeres y hombres, que no son iguales. La diferenciación sexual se inicia intraútero más o menos en esa semana, María, pero continúa durante todo el desarrollo embrionario y durante toda la adolescencia, por eso no podemos capar y bloquear la hormonación durante la adolescencia, porque la feminidad y la masculinidad se van desarrollando, pero el sexo es binario, mujer y hombre, y yo creo que no son iguales, sus cerebros son distintos, hay muchos artículos científicos que lo demuestran, pero lo que sí son equivalentes. Equivalencia en ciencia es que tienen el mismo valor. Tenemos el mismo valor como seres humanos y esa es nuestra máxima dignidad. Y creo que ensalzando al ser humano como alguien al que hay que dejar nacer, crecer, reproducirse y morir, que es algo que estudiábamos en EGB, ¿no? En sociales y natural, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir, es algo que hoy se le impide al ser humano de sexo binario, mujer y varón. Yo soy mujer en todas mis células y mi marido es varón en todas las suyas, pero no se nos deja nacer, no se nos deja crecer, reproducirnos y morir. No se fomenta la maternidad, no podemos morir de manera natural, los nacimientos no son un valor, la pirámide está invertida. Creo verdaderamente que todos ustedes tienen que trabajar en la construcción de la nueva ecología del ser humano, de mujeres y varones, que somos equivalentes. Isabel. Pues mira, yo sí que estoy totalmente con María, que a día de hoy el hombre está totalmente acongojado, por decirlo de forma educada. Y nosotros... Unos más que otros, perdóname que te lo diga. Pero sí que nosotros esto en consulta lo vemos muchísimo. De hecho, hace unos años quisimos hacer como una especie como de clase, de taller para aprender a ligar. Y entonces recuerdo que en su momento pues, mi padre me quiso desechar la idea con bastante ímpetu, porque me dijo que no se iba a apuntar nadie y que aquello era una tontería. Y sorprendentemente, de las 17 plazas que teníamos, 15 eran hombres. Y entonces, la verdad es que, de hecho, mi hermana Marian alucinó, me dice, pero ¿y esto está bien? ¿Pero esto qué ha pasado? Porque nos encontramos a día de hoy en una sociedad en donde el hombre, ante la duda, no hace. El hombre varón no hace. No liga, no habla, no va, no lleva. Y entonces se produce a día de hoy, por un lado, el famoso síndrome de Simón, esto hablaba mucho mi padre, hombres, sobre todo hombres, solteros, inmaduros en lo afectivo, materialistas, obsesionados con el trabajo y con un punto narcisista. Entonces, claro, después de 7 años de relación con la novia le pregunta, oye, ¿de lo nuestro qué? Y el hombre empieza taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, ¿cómo que qué? Si solo llevamos 7 años juntos. Es decir, hay una imposibilidad para tomar decisiones muy grandes. Y luego, por otro lado, en los niños burbuja, sobre todo los varones burbuja, y esto se ve mucho en psicología. La madre cuando tiene una hija proyecta en su hija toda su vida, todo su pasado, y entonces hace de esa niña, pues lo que se llama en psicología, la segunda madre.
Mientras que cuando una madre da a luz a un niño, no proyecta en ese niño su vida y entonces hace de ese niño un todo. Y por eso tenemos madres que cuando hablan de su hijo, ay, mi hijo, es que es el mejor. Cuando entras en la vida del hijo, hombre, digamos que no está en el top 3 de hombres. Entonces, hay un problema enorme a día de hoy en la masculinidad en los hombres porque les cuesta mucho tomar decisiones, les cuesta mucho lo que se llama en psicología ser más primarios, el llevar la voz cantante por todas las leyes que hay a día de hoy, pero sobre todo porque vivimos en un mundo en donde la mujer está pues tan empoderada, no me gusta especialmente esta palabra, pero tiene tan claras las cosas y entra en el mundo laboral de forma tan potente que el hombre, como no tiene las herramientas, de una u otra forma no encuentra su sitio y se va haciendo, pues digamos, no sé si pequeño, pero le cuesta mucho enfrentarse a esta supermujer que a la larga hace mucho daño. Mónica. Bueno, hablar la última es difícil porque creo que se ha manifestado muy claramente la situación que el varón tiene hoy. Yo creo que la legislación refleja lo que es la realidad de nuestra sociedad, en la que efectivamente el varón está cuando menos relegado, si no excluido de muchos escenarios. Yo particularmente he vivido en materia de aborto el dolor del varón por no conocer si ella ha quedado embarazada, si ese embarazo es suyo, o sea, es su hijo, y quedar excluido en la decisión de si ella aborta o no aborta y encontrarse con que su hijo ha dejado de existir sin concurrencia de él para nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto lo deja muy claro, como ha dicho María, la ley del aborto, y lo deja muy claro la sociedad, y me parece un auténtico drama, ¿no? El negar el derecho de conocer que se es padre al varón entre todo lo que se ha mencionado muy certeramente. Os quiero hacer una pregunta a cada una, por así decirlo, por separado. O sea, que queráis interactuar, pero a cada una de vuestro libro. En tu trabajo, Mónica, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué estáis investigando? ¿Qué es lo próximo que en los próximos años o meses vais a anunciar y que vamos a alucinar? ¿Qué estáis consiguiendo? Bueno, yo creo que en el ámbito de la oncología molecular se está subclasificando los tumores en función de su perfil genético y se tiende, de hecho ya está sobre la mesa, una medicina personalizada en la que hablar de cáncer de mama es prácticamente no decir nada, sino que hay que ponerle nombre y apellidos, ¿no? a ese tumor. Y, por tanto, una quimioterapia dirigida y un tratamiento específico dirigido. Yo creo que por ahí van los tiros. Un anuncio así como gusta en prensa, pues no puedo decir en ciencia, pero sí que cada vez más es ese conocimiento detallado de las bases moleculares de la patología. Isabel, ¿asistimos a una pandemia de salud mental? Pues mira, yo de las pocas cosas que digo que ha tenido buena el COVID es que ha normalizado la salud mental. Es decir, creo que no nos importa hablar de ello. Ha mejorado enormemente y ya no hay ese estigma que había hace unos años a la hora de hablar, pues de ir al psiquiatra, de ir al psicólogo o de estar, digamos, psicológicamente de forma como más inestable. Yo digo que esto es de lo poco que ha tenido bueno el COVID realmente. Pero creo que también hay un punto en donde, sobre todo más en los jóvenes, donde se está llevando la psicología quizá un poco demasiado a los extremos. Ahora bien, yo soy partidaria que todos en esta vida, de una u otra forma, en algún momento, por alguna circunstancia, necesitamos ir al psiquiatra o necesitamos ir al psicólogo y no es para nada malo. Igual que ahí hacemos una revisión general, igual que pues vamos al médico y nos hacen pues toda una serie de pruebas, creo que sí que es necesario un par de veces en la vida, como mínimo, el poder ir a un psiquiatra o un psicólogo. Nosotros lo llamamos la ITV psicológica, a ver qué cosas a nivel personal, matrimonial, a nivel de ansiedad, de estados de ánimo, de la habilidad emocional tenemos, que de una u otra forma pues sí que necesitamos mejorar. Entonces, creo que la pandemia lo ha mejorado mucho, pero también hay mucho trabajo y mucho recorrido aún. Luisa, se nos han olvidado, hablaba Isabel de la pandemia, se nos han olvidado los aplausos de las 8 de la tarde. No sé si te lo he preguntado en alguna ocasión. Me lo has preguntado en alguna ocasión. Bueno, los médicos estamos exhaustos. La pandemia ha arrasado a toda la población, ¿no?
pero a nosotros de manera particular, ¿no? Y entonces es como, es un momento difícil, las funciones de la medicina están siendo muy cuestionadas, sentimos que la medicina está un poco sumergida bajo lo administrativo, lo burocrático y que el criterio clínico no es lo primero que se considera, sino otros criterios coste-eficacia. Y pensábamos que tras nuestros esfuerzos denodados y nuestra entrega en la pandemia, ¿no? Y con el riesgo de nuestras vidas, y que lo hemos hecho con verdadera vocación, ¿no? Y salió ahí la autenticidad de la identidad del médico y era una gozada, pues pensábamos que eso iba a resurgir la medicina y nos iba a sacar un poco de ese lugar que se nos ha puesto demasiado burocrático. Pues he comentado en mi charla, ¿no? Se está mercantilizando la relación médico-paciente, está muy cuestionada esa confianza de muy diferentes modos, ¿no? Por las normas biopolíticas que nos imponen, que todas ellas contradicen nuestro código deontológico, ¿no? Y no hay una comunicación horizontal entre los que hacen la política sanitaria, la administración y los que realizamos la sanidad, ¿no? El eje de la sanidad somos los médicos y sin medicina no hay sanidad. Y esa comunicación necesaria está constantemente violentada, ¿no? Y tenemos que recurrir con demasiada frecuencia a la objeción de conciencia y eso no nos gusta y tenemos que estar constantemente peleando porque se nos deje una relación con nuestros pacientes que sea humana. En 2 minutos por paciente no podemos hacer nada, ¿no? No podemos ni decirle hola, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué relación es esa? Entonces, los aplausos se nos han olvidado. Sí, Ángel. María. Estamos casi concluyendo, pero María, ¿está en riesgo la familia? No solo desde el punto de vista jurídico, que también, sino desde el punto de vista de cultura. Cuando digo cultura, me refiero de nuestra idiosincrasia cultural. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo la gran crisis que hay es una crisis de identidad personal. Hablaba Luisa de los suicidios. Efectivamente, España es el país en el que la principal causa de mortandad de jóvenes entre 14 y 45 años es el suicidio. Y yo creo que se retoma todo por la incapacidad de responder a la pregunta ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Y uno sabe quién es cuando tiene una genealogía, uno sabe quién es cuando tiene unas raíces, y unas raíces te las da tus ancestros, tu familia, ¿no? Entonces, de manera que, efectivamente, yo creo que hay todos estos fenómenos o vienen de esa falta de origen, de raíces, y esa falta también de un lugar al que volver, ¿no? El otro día pensaba yo que efectivamente hay muchos problemas psíquicos, en fin, de desintegración familiar, o más bien la desintegración familiar está provocando que aquellos sujetos, siempre la juventud siempre ha ido, digamos, por rutas salvajes, pero había un lugar al que volver. Y ahora la desintegración de la familia lo que está provocando es que estos jóvenes no tengan un lugar al que retornar, ¿no? Retornar a una familia imperfecta, porque todas las familias somos imperfectas, pero que es el único lugar al que se puede volver, hayas hecho lo que hayas hecho y tengas los defectos que tengas, porque es el lugar donde se te va a amar, ¿no? Y se te va a amar no a pesar de tus defectos, sino con todos tus defectos, porque además esas imperfecciones son manifestaciones de originalidad de la vida, son las que nos humanizan precisamente, ¿no? No digo tipo test, pero casi. La misma pregunta a las 4 a modo de conclusión, que estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Mónica, hemos hablado de mi abuela, que es como hablar de la de todos nosotros. Hemos hablado de familia, hemos hablado de padres, hemos hablado de madres. Hablar de valores se está convirtiendo en algo revolucionario. En algo, por lo menos, que no está de moda. Y yo, si me lo permites, prefiero hablar de virtudes que de valores, porque creo que tiene una componente cristiana que comparto al 100% y creo que se necesita hablar de virtudes en los colegios, en las universidades, en la sociedad, en las tertulias. Isabel. Sí, yo estoy de acuerdo que se han perdido los valores
y vivimos en el mundo del relativismo. Y se sabe, el relativismo y la permisividad. Ya no se sabe qué quiere la gente. Y de hecho yo en consulta a todos mis pacientes les pregunto, dime cuál es el sentido de tu vida. ¿Tú por qué te despiertas cada mañana? Lo que dicen los japoneses, el ikigai. Os sorprendería la cantidad de gente, pero son multitud que no me saben contestar. Entonces, creo que se han perdido esos valores que dan sentido a la vida y que dan sentido a la propia existencia y hay que volver a ellos. De una u otra forma, nosotros como familias, como mujeres, como madres, tenemos que enseñar a nuestros hijos y a la sociedad, a nuestros amigos, a nuestro entorno, volver a esos valores. Luisa. Bueno, yo creo que los valores hay que encarnarlos, porque realmente uno sigue a las personas, no tanto a las ideas, ¿no? Entonces, creo que lo primero es como los referentes que nos faltan, ¿no? O sea, que esos valores estén representados, ¿no? A mí una vez una persona que me quería contratar para una cosa me dijo, bueno, enumérame tus valores, no sé si me dijo cristianos o algo así. Y yo le dije, yo te cuento mi vida y tú deduces qué valores tengo, ¿no? Yo creo que hay que serlos, ¿no? Profesora. Sí, a mí, yo estoy con Mónica, me gusta más la palabra virtudes porque la identifico con Grecia y luego los mandamientos cristianos, ¿no? Yo creo que hay que volver a nuestra civilización. Grecia, Platón. Grecia, Platón, efectivamente. Creo que hay que volver a las raíces hablando de raíces precisamente, ¿no? A las raíces de nuestra civilización occidental, Grecia, las virtudes clásicas, el judeocristianismo con los mandamientos, que al final fue una adaptación, ¿no? De manera que, volviendo a ello, nos hace falta volver a nuestras raíces. No sé ustedes, pero yo he aprendido mucho. Gracias, Jaime, por llamarme y por invitarme a participar. He hecho lo que he podido. Señoras, habéis estado estupendas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Una cosa. Que no se me olvide. Próxima cita. El 22 de mayo, unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales, reflexión precisamente sobre esas elecciones. El próximo 22 de mayo, aquí. Apúntenlo en la agenda. Gracias.